La renta básica universal no es viable hoy, pero puede ser inevitable mañana. Quédate en este vídeo porque te voy a explicar por qué no es posible que tengamos una renta básica a corto o a medio plazo, pero cómo debería ser esa renta básica que quizás se desarrolle a largo plazo y puede ser una renta básica condicionada que nos ayude a crear una mejor sociedad. En este vídeo voy a desarrollar uno de los temas básicos, una de las respuestas principales que se quiere dar al problema de automatización y del desarrollo masivo de la IA y de la robótica. ¡Comenzamos! Hoy en día, ahora, a corto plazo, a medio plazo, la renta básica universal no es posible. En muchos debates donde se habla sobre el futuro de la humanidad, donde se habla sobre el impacto en el trabajo de la IA y de la robótica, de la automatización masiva que va a venir, se suele decir de manera absolutamente ingenua que, bueno, tú no te preocupes, sí, habrá robots, habrá superías, pero tú tienes que estar tranquilo porque vendrá la renta básica universal y todo se arreglará. Y ese argumento es una falacia, es una mentira. No es posible la renta básica a día de hoy, porque no existe suficiente productividad, no hay suficiente riqueza. Prácticamente ningún país del mundo, quizás alguno muy rico, podría permitirse algo así, no sé, Noruega, vale. Pero la mayoría de países del mundo no son lo suficientemente ricos para tener una renta básica universal. Una renta básica universal significa que todas las personas del país cobren un sueldo independientemente de que no hagan nada. Y un sueldo suficiente para poder vivir mínimamente. Eso no es posible. Y no va a ser posible durante mucho tiempo. Mucho tiempo quizás no, pero durante un corto o medio periodo de tiempo hasta que llegue una automatización masiva. Entonces puede pasar tiempo, bastante tiempo, hasta que lleguemos a una sociedad altamente productiva y automatizada. Y la cuestión es qué vamos a hacer en esa transición. Y eso es de lo que trata este vídeo. Entonces, ¿qué va a pasar si hay millones de personas, miles de personas desempleadas por la robótica y la IA? ¿Se les va a dar una renta básica? No. A corto plazo no. ¿Por qué? Porque no hay suficiente riqueza. No se puede repartir la riqueza que no existe. Lo que se les podría dar es un ingreso mínimo vital. Quizás aumentar los impuestos a las empresas, quizás poner impuestos a las empresas que han sustituido humanos por robots. Si hay una mejora paulatina de la productividad porque aumenta la automatización, pues ahí se generarán unas plusvalías, se generará una riqueza que se podría repartir entre las personas que queden desempleadas, pero nunca sería una renta básica universal. Sería como mínimo un ingreso mínimo vital. Y es muy duro pasar de cobrar un sueldo normal a cobrar un ingreso mínimo vital. Por lo tanto, no hay capacidad productiva, ni la va a haber a corto o a medio plazo para tener una renta básica universal. Una renta básica a día de hoy, primero, no es sostenible, pero si se quisiera poner, en la mayoría de países generaría inflación, generaría una deuda insostenible y sería un desincentivo al trabajo. Yo personalmente estoy totalmente en contra de que ninguna persona cobre sin hacer ningún tipo de actividad. Entiendo que hay personas que están jubiladas, son muy mayores, pero esas personas no tienen que trabajar y tienen que cobrar su pensión. Entiendo que hay personas que están enfermas, que tienen problemas físicos, problemas mentales, pero quitando de lado estas personas o que son mayores o que tienen problemas físicos o mentales, algún tipo de minusvalía, todas las personas que cobran un subsidio del Estado deberían trabajar. Trabajar de alguna forma. Trabajar podría ser formarse, podría ser cursos de formación, podría ser limpiar los parques, podría ser limpiar los ríos. Pero yo estoy absolutamente en contra de que se dé un ingreso mínimo vital a una persona que no haga nada. Porque eso lo que hace es desincentivar el trabajo y es socialmente injusto que las personas que trabajen financien a personas que no quieren trabajar. Tú no tienes trabajo, de acuerdo. Tienes un ingreso mínimo vital, de acuerdo. Pero el lunes a las 8 de la mañana quedamos en tal sitio para limpiar tal parque durante 4 horas.
4 horas trabajas y 4 horas te formas o buscas empleo. Si no quieres venir o si no vienes, se te debería quitar esa pensión, ese ingreso mínimo vital. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando eso suceda? Bueno, imaginemos que superamos esta fase inicial, que va a ser muy traumática, porque tenemos gente desempleada y no tenemos suficiente productividad para generar plusvalías para dar una renta básica universal a estas personas. Pero pongámonos en un escenario futuro a largo plazo. Imaginemos que hemos llegado ya a una alta automatización y una enorme productividad en la sociedad, lo que se llama una sociedad de la abundancia. Tenemos robots, tenemos IAs, tenemos, digamos, una automatización masiva de la sociedad. Imaginemos que en ese contexto sí ya es posible tener una renta básica universal. Entonces, y yo aquí quiero hacer una propuesta, y creo que es una propuesta que no está en el debate y que puede ser interesante, que es una renta básica universal condicionada. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que tiene que haber un mínimo de ingresos que todo el mundo tenga garantizado. Pero, y ese mínimo es inembargable, no se puede embargar. Por ejemplo, pongamos una cantidad, imaginemos 500 euros. O sea, todo el mundo, por el hecho de existir, tiene derecho a 500 euros y si tú no quieres hacer nada más, puedes tener ese dinero, te puede dar para comer. Quizás si el Estado te proporciona una vivienda social, una habitación compartida o un piso, no en las ciudades, pero un pueblo, en la periferia, en algún sitio que sea muy barato vivir, pues podrías subsistir a un nivel absolutamente básico de subsistencia con ese dinero. Pero digamos, tu dignidad como ser humano estaría garantizada porque nadie se moriría de hambre. Y tú has elegido no hacer nada más. Entonces, ese dinero sería para ti siempre, hagas lo que hagas. Pero a partir de ese dinero básico, que garantiza la supervivencia y que es intocable, tendría que haber una serie de tramos condicionados. Por ejemplo, si hay superías, si hay superrobots médicos que hacen todas las actividades médicas, ¿qué motivación tendrán las personas para estudiar medicina? En pocas generaciones nos podemos quedar sin médicos, porque nadie va a estudiar 5 años de una carrera, no sé cuántos años de una especialidad, no sé cuántos años del MIR, muchos años de prácticas para al final no poder ejercer. Entonces tenemos que motivar a las personas para que sigan estudiando, para que no se genere una obsolescencia cognitiva, para que no nos convirtamos en seres total y absolutamente dependientes de las máquinas. O sea, aunque haya robots o IAs súper inteligentes, tiene que seguir habiendo humanos, médicos, abogados, profesores, gente que estudie y que esté formada, porque si no, en pocas generaciones la humanidad caerá en una decadencia absolutamente absurda, inevitable y que nos llevará a la barbarie. Entonces, imaginemos que una persona, por ejemplo, acaba la primaria obligatoria, acaba la ESO, la educación secundaria obligatoria. Bueno, pues en vez de cobrar 500, puede cobrar 600. Que acaba el bachillerato, 700. Que acaba la universidad, 1000. Que acaba el doctorado, 1200. Que además hace un trabajo, que igual no es un trabajo productivo, pero que es un trabajo que tiene una finalidad social. Igual el médico no es tan bueno como la IA curando, pero puede ir 4 horas al día a un hospital, a ver cómo trabajan las IAs, a comunicar con los pacientes, digamos, a interrelacionarse, hacer de enlace entre las IAs y los pacientes. Esa podría ser una función. Una persona durante 4 horas al día podría ir a hablar con personas mayores para que tuvieran compañía, etc. Una persona podría hacer un club de lectura, una persona podría hacer un taller, es decir, dedicar 4 horas al día a hacer una actividad, un trabajo que ya no sería un trabajo productivo, porque todo lo hacen las máquinas, sería un trabajo con una finalidad social y cobrar por eso. Entonces podría llegar hasta 2.000 euros, por ejemplo, en un contexto donde todo el mundo, quizás ya no existe la propiedad privada, porque ya estamos en un contexto
comunista automatizado, que eso tiene otros problemas que voy a abordar a continuación. En ese contexto, si la vivienda es relativamente barata porque hay abundancia, pues una persona que gane 2.000, 3.000 euros, pues puede vivir muy bien y trabajando igual 4 horas al día. Ahora, esa persona se ha esforzado, ha estudiado, aporta a la sociedad. Entonces, la renta básica no es te damos un dinero y ya está, sino que es una renta básica condicionada a una serie de ítems, a una serie de logros que lo que buscan es que la persona esté activa, trabaje y se forme. Lo que no podemos hacer, y es algo que se está haciendo a día de hoy, es darle un dinero a la gente sin exigir nada a cambio. Para mí eso es un grave error. Entonces, no se trata solo de redistribuir, sino de orientar a la sociedad. ¿Orientar a la sociedad en qué? En formación, que la gente siga estudiando. Este es un problema que podemos llegar a tener a largo plazo muy serio. Si todo lo hacen los robots y las IAs, ¿quién va a estudiar? La mayor motivación que tienen las personas para estudiar es que van a tener un trabajo de eso. Pero si ya no vas a poder trabajar en nada o en casi nada, porque todo está automatizado, ¿cómo conseguimos que las personas sigan estudiando? Porque las personas tienen que seguir estudiando, tienen que seguir formándose. Y una forma es condicionar parte de esa renta básica a la formación, a la disciplina, también a que hagan una contribución social, a la salud. Uno de los tramos de la renta básica universal podría ser que haces, por ejemplo, 3 días a la semana haces deporte. Te ponen sensores para ver si realmente lo estás haciendo o no. Vas a un gimnasio, te apuntas a un gimnasio y como cumples tus ítems de deporte a la semana, pues cobras más. Entonces, eso podría ser una forma de fomentar comportamientos buenos para la sociedad. Y luego también la renta básica podría tener la parte contraria, que es penalizar conductas antisociales, por ejemplo, delitos. Que tú cometes delitos leves, te quitamos parte de la renta básica. Ahora, tú tienes un mínimo garantizado para que nunca te vayas a morir de hambre. Pero cometes delitos graves, pues te vamos a quitar la mitad de la renta básica. Eso penaliza a las conductas antisociales y también a la pasividad total. Yo no quiero hacer nada, yo quiero cobrar una renta básica, quiero estar todo el día en casa jugando a videojuegos 16 horas al día, no quiero estudiar, no quiero aprender, no quiero hacer deporte, no quiero ayudar a nadie, no quiero hacer nada. Vale, puedes hacerlo, pero eso tiene unas consecuencias, que vas a llevar una vida al umbral mínimo de supervivencia. Entonces, ¿en qué se diferencia esta propuesta renta básica condicionada a la renta básica clásica? Primero, en la renta básica incondicionada, todos reciben lo mismo. Aquí no. En la renta básica, tal como se suele hablar de ella, no distingue esfuerzo ni contribución. Simplemente te da un dinero y ya está. Y luego además tiene un riesgo de desincentivo. Nadie quiere hacer nada porque todo el mundo cobra sin hacer nada. En cambio, el modelo que yo propongo mantiene una red de seguridad, es decir, una dignidad mínima, introduce incentivos para que las personas sigan trabajando, formándose y contribuyendo a la sociedad y combina justicia social con responsabilidad individual. No es una renta pasiva, es una renta condicionada a una serie de logros. Y sé que esto puede generar ciertas críticas, por ejemplo, que eso es una forma de controlar a la gente, pero ya a día de hoy existen incentivos en impuestos, en becas, en subsidios. O sea, el Estado incentiva ciertos comportamientos, el Estado incentiva que tú estudies, por eso te da becas. Simplemente los acaba integrando. Luego, no discrimina a nadie este sistema porque hay una base mínima donde asegura la dignidad de todas las personas, premia decisiones, no castiga la existencia de nadie y, bueno, esto se podría gestionar muy bien con sistemas automatizados y puede ser una respuesta a todo ese problema del trabajo que vamos a ver en esta nueva era de la inteligencia artificial. Por lo tanto, necesitamos replantearnos el concepto mismo de empleo. La renta básica no es el final, sino que es un nuevo comienzo y si se hace bien, puede ser una herramienta para asegurar la dignidad del ser humano y una sociedad mejor que la que tenemos a día de hoy. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas al canal. Te invito también a que te descargues gratis mi libro. ¿Dónde lo tengo? Aquí.
la resistencia ludita, que está en mi página web, robertoaugusto.com. Hasta un próximo vídeo y piensa el futuro.